Muy buenos días. Un saludo cordial y afectuoso desde Colombia. Buenas tardes para aquellos que están en Europa y para todos los amigos que están viendo esta importante experiencia a través del chat. Tenemos un panel absolutamente interesante de muy alto nivel y es un honor para nosotros de la función pública compartir con ustedes esta presentación especial sobre el empleo público del futuro. Me acompañan el doctor Daniel Gerson, que trabaja en la OCDE, nuestro querido amigo Edgardo Mosqueira, del BID, y el doctor Rupert McNeil, del Servicio Civil Británico. Soy Francisco Camargo, director de Empleo Público en Colombia, y es para nosotros un orgullo y un privilegio que podamos compartir con estos panelistas y, por supuesto, con todos ustedes los que nos están viendo en esta presentación especial. En Colombia, en materia de empleo público, hemos liderado acciones de una transformación fundamental que ha llevado a que avancemos en un concurso de méritos. En este gobierno se han ofertado más de 62.000 cargos públicos por mérito, como lo manda la Constitución Política de Colombia. Más de 40.000 jóvenes solamente han ingresado este año al empleo público. Hemos creado e impulsado el programa Estado Joven, que ha vinculado a más de 10.000 jóvenes a que hagan sus prácticas remuneradas en entidades públicas por todo el país. Hemos llegado a más de 8.000 servidores públicos y contratistas con discapacidad que trabajan en el empleo público en este gobierno. Y en el tema de paridad de género, hemos llegado al 46%. En el total de cargos directivos del Estado, el 46% son mujeres. Y en el total de todos los servidores públicos en el país somos 52%, son 52% mujeres y 48% somos hombres. Son algunas cifras fundamentales de lo que hemos hecho en materia de empleo público en este gobierno. Pero como el empleo público evoluciona, como el empleo público sigue en una mirada prospectiva, pues indudablemente hemos empezado a pensar sobre el empleo público del futuro. Por esa razón, para nosotros, debatir, construir conocimiento, analizar en torno al futuro del empleo público es fundamental. Y eso nos lleva a una reflexión muy profunda en torno a que vivimos en una sociedad dominada por la información, por el conocimiento. Estamos viviendo la cuarta revolución industrial, que con sus tecnologías de la inteligencia artificial, el Internet de las cosas, el Big Data, el blockchain, la posibilidad de interactuar todo el tiempo desde una perspectiva de una sociedad completamente digital, pues naturalmente ha transformado las dinámicas del sector privado y transforma las dinámicas del sector público. Se venía hablando en las sociedades de la transformación digital como una manera diferente de acercarnos a los servicios, a los productos que desde el Estado podemos entregar al ciudadano. Pero claro, se vino la pandemia y permitió, de cierta manera, entender el poder de la tecnología, de la información y transformar digitalmente y para siempre la dinámica del sector privado y, por supuesto, las dinámicas propias de lo público. Y evidentemente, la transformación digital de lo público depende en gran medida de la transformación del servicio público. Y esa transformación se va a dar en tanto logremos una transformación de los servidores públicos. Por eso estamos hablando en esta presentación especial sobre el empleo público del futuro. Tendremos 4 paneles y en ese sentido vamos a empezar con el doctor Daniel Gerson. Daniel Gerson es el director del equipo de gestión y empleo público de la OCDE. Es para nosotros un verdadero privilegio que Daniel nos acompañe. Él trabaja en la dirección de gobernanza de la OCDE, donde lidera proyectos asociados sobre la gestión y el empleo público, con la misión de ayudar a varios gobiernos en todo el mundo a comprender y dar forma a la naturaleza cambiante del trabajo en los servicios civiles, en el empleo público para el caso nuestro colombiano. El señor Gerson supervisa la recopilación de datos y el desarrollo de investigaciones, organiza eventos y asesora a gobiernos sobre la gestión de personas y el servicio civil. Dirige el Grupo de Trabajo de Gestión y Empleo Público de la OCDE, que es un comité de altos servidores públicos que representan a todas las instituciones de gobierno que establecen una política pública en materia de empleo público. Desde esa perspectiva, recientemente ha adelantado acciones relacionadas con promover el liderazgo y la capacidad del servicio público, que es fundamental para contar con estándares y por supuesto que Daniel y su equipo de trabajo han venido analizando
profundamente el futuro del empleo público. Así que para nosotros es un verdadero honor que Daniel nos acompañe el día de hoy. Daniel, te escuchamos y qué gusto que estés con nosotros. Thank you so much. Can everybody Muchísimas gracias. ¿Todos me escuchan bien? ¿Está Perfecto. funcionando bien la conexión? Perfecto. It's wonderful to be here. Thank you for Es maravilloso estar acá con ustedes y muchísimas gracias por esas palabras cálidas de presentación. Me da mucho gusto poder compartir el trabajo que hemos hecho con ustedes el día de hoy. Básicamente hemos estado durante los últimos 3 años por ahí mirando el futuro del empleo público. Ahora que estamos compartiendo la presentación, hemos estado trabajando en el OCDE en eso desde el 2019. Y hemos estado ajustando, obviamente, ese proyecto durante la pandemia, porque en muchos casos, pues el futuro llegó mucho más rápido de lo que habíamos previsto. Estamos al punto de publicar esa investigación, los resultados en las próximas semanas, el 8 de diciembre, de hecho. Entonces, espero poder compartir la información completa con ustedes en esa fecha. Entonces, esa es solo una idea de lo que van a ver en ese reporte. Como ya dijo el señor Camargo, tengo el gusto de dirigir el trabajo de manejo y empleo público en el OCDE. Miramos contratación de servidores públicos, su capacitación, sus niveles de retención, etcétera, y lo hacemos con un grupo de trabajo que tiene delegados de todos los países miembros, entre ellos Colombia, obviamente. Entonces, estamos muy agradecidos con todos los países que han participado en ese proyecto para poder tener esos resultados tan contundentes. Voy a empezar entonces hablando un poco del contexto. Vamos a ver unas diapositivas contextuales. ¿Por qué es tan importante hablar de empleo público? Pueden, por favor, mostrar la primera diapositiva. Esa gráfica nos recuerda que el sector público es un empleador principal. Muchas veces el gobierno en cada país es el empleador más grande. En países latinoamericanos, como ven acá en esa gráfica, y representa un menor porcentaje de empleo total que en otros países. Es una diferencia del 12% comparando Latinoamérica y 21% en países del OCDE, cuando miramos el número total de trabajadores que están en el sector público. Pero lo que es realmente interesante está en la próxima diapositiva. Si solo el 12% de los trabajadores en Latinoamérica trabajan para el gobierno, el costo de esos servidores públicos es casi igual al costo que vemos en otros países del OCDE. Acá tenemos los gastos gubernamentales de la remuneración de los servidores públicos. Acá vemos esa diferencia. Y se ve que en promedio en Latinoamérica, en países latinoamericanos y también en países OCDE, por ahí el 9% del PIB se gasta en esos trabajos. Pero en Latinoamérica ese mismo porcentaje está pagando por menos empleo si comparamos con el total. Ese es un punto interesante. ¿Por qué muestro eso? No es para argumentar que estemos pagando demasiado o demasiado poquito. Es para destacar que estamos pagando mucho, invertimos mucho en esos servidores públicos. 9% del PIB es mucho dinero. Y cuando miramos el porcentaje de gastos públicos en Latinoamérica es más alto que en el OCDE. 26% del gasto público va a pagar o va destinado a pagar esos empleos públicos. Entonces, no es para decir que debemos pagar más o menos, solo quiero destacar que estamos invirtiendo muchísimo dinero en el empleo público. Y la pregunta es, ¿qué recibimos a cambio de esa inversión y cómo manejamos esa inversión? ¿Cómo nos estamos asegurando de que esa inversión nos dé algún beneficio?
Obviamente recibimos mucho a cambio de esa inversión, sin duda. Y creo que durante la pandemia hemos visto aún más en cuanto a servicios públicos y calidad de servicios públicos. Y mucho más de lo que pues habíamos visto, no sabíamos que era posible que nos diera tanto antes de la pandemia. Pero la pregunta subyacente o real es, ¿nos estamos asegurando de manejar bien nuestros servidores públicos para recibir el mayor valor por dinero invertido? En muchos casos, no. En muchos casos estamos usando modelos viejos de gerencia que se desarrollaron en tiempos muy diferentes en el pasado y básicamente no está a la par con la versión que estamos haciendo hoy en día. Estamos invirtiendo muchísimo dinero. Es como invertir mucho dinero en un carro viejo que ya no se puede manejar. Bueno, no es que ya no podamos manejar, ¿no? Pero entienden lo que estoy intentando demostrar o decirles. Entonces, tenemos que pensar en cómo esa inversión se puede mejor manejar, cómo nos aseguramos de mirar hacia el futuro, cómo pensar en las transformaciones que nos esperan. Y estamos intentando actualizar los supuestos y las herramientas que utilizamos para manejar trabajadores en el sector público. Hemos entonces armado, próxima diapositiva, por favor, ese marco que es una serie de los tipos de reformas y ambiciones que estamos viendo en países del OCDE para prepararnos para el futuro o para estar listos para el futuro. Y básicamente estamos intentando definir una visión de un empleo público que mire hacia el futuro y que tenga aspiraciones. Y la idea es definir esa visión para que los gobiernos puedan alinear sus políticas públicas con esas visiones ahora que salgamos de esa crisis del COVID-19, porque el sector público tiene mucho trabajo por hacer para tener un mejor desempeño, para asegurar una recuperación, resiliencia. Hemos escuchado esas palabras una y otra vez, pero al final eso va a tener que ver con la calidad del sector público para lograr esos objetivos. Ahora que salgamos de esa crisis, también va a haber mucha oportunidad para pensar en esos marcos gerenciales y cómo se alinean con eso. Entonces, miremos cada uno de esos puntos. Y ahora, un servicio público que mire hacia el futuro. Y entonces, el sector público debe entender cómo está cambiando. El sector tiene que hacer cómo transformar su fuerza laboral para completar las tareas que tiene pendientes. Tiene que poder anticipar las destrezas necesarias y que tenga las herramientas para planear pensando en el futuro, para que esos trabajadores calificados estén listos para trabajar. Sabemos que el COVID-19 nos ha hecho enfocarnos en la necesidad de planear teniendo en cuenta la incertidumbre y también desarrollando resiliencia. Entonces, no son solo o son también destrezas cognitivas, la habilidad de adaptarse a diferentes situaciones. Y eso va a ser cada vez más importante en todas las profesiones del sector público. Próxima diapositiva, por favor. Parece que no estamos pudiendo avanzar con la presentación, pero quisiera, por favor, pasar a la próxima diapositiva. Entonces, es un cambio de una profesión dominante muy general a una serie de profesiones y destrezas más diversas. Un cambio de enfocarnos en tareas, en los trabajos y destrezas y un enfoque más en competencias cognitivas y conductuales, la habilidad de adaptarse a nuevas situaciones. Ya no vamos a pensar tanto en un enfoque jerárquico
y en destrezas de liderazgo, sino quiero hablar más de una distribución generalizada de destrezas de liderazgo, un cambio de procesos de planeación rígidos y operativos y pensar más en una planeación estratégica con procesos flexibles operativos. Y hay que planear siempre teniendo en cuenta la incertidumbre. Requiere de una serie de actividades muy diferentes a la planeación tradicional, que siempre asumía que el futuro iba a ser estable. Y tenemos que invertir en datos laborales, porque todo lo que ya he dicho depende de un entendimiento complejo de manejo de la fuerza laboral. Con esa información, próxima diapositiva, por favor. Entonces, acá vemos el tipo de datos que ya están disponibles de los países que están participando en este trabajo. Esa es la data o la información de la fuerza laboral que ya está disponible y acá tienen una foto de lo que hay. Acá en verde aparecen los países latinoamericanos. Todos están por debajo del promedio de la OCDE, menos Brasil, pero hay que también mirar si se utiliza esta información de manera estratégica o no. Pensando en una fuerza laboral pública flexible. Próxima diapositiva, por favor. Cuando hablamos de un sector público flexible, estamos hablando de un sector que puede movilizar la gente idónea con las destrezas necesarias sin importar los silos programáticos organizacionales. Un sector público flexible puede parar de hacer las cosas ya no necesarias, puede poner su esfuerzo en tareas necesarias, puede explotar nuevas tecnologías para promover una cultura que fomente un aprendizaje experiencial y una mejora continua. Es flexible, entonces también puede acceder a otras destrezas de la fuerza laboral más general, utilizando una serie de mecanismos para hacer eso. Y por último, puede adaptar la situación laboral a las necesidades de cada individuo, pensando en el momento y lugar del trabajo que hay que hacer. Estamos reconociendo acá que un sector público flexible reconoce que una única solución ya no nos funciona, es algo del pasado. Acá estamos hablando de cambios, de transiciones. Próxima diapositiva, por favor. Entonces ya no es la idea de que a mí me contratan para trabajar en una sola unidad, sino que trabajo en el pool gubernamental. No es trabajar en la oficina con un horario rígido. La idea es poder trabajar de cualquier lugar, es decir, de manera remota en cualquier momento. Estamos hablando de un servicio, un empleo público profesional. No es una sola profesión, sino es un servicio sector público de profesiones, es decir, más diversidad en la fuerza laboral, pensando en las destrezas que se esperan. Y estamos hablando de un sector público que tenga más herramientas y planes para recapacitar sus empleados, desarrollando una cultura de aprendizaje y con mejores procesos de reclutamiento más enfocados. Y también una serie de diversidades. Hemos trabajado recientemente en el reclutamiento, mirando algunas de las herramientas que utilizan diferentes países para ese proceso. Próxima diapositiva, por favor. Vemos el resultado de ese trabajo y un indicador que compara diferentes países que están utilizando prácticas de reclutamiento mucho más proactivas, no simplemente esperando que empleados busquen el sector público, sino reconociendo que hay brechas en sus destrezas en el sector público y entonces van y buscan esas personas en diversas comunidades en cada contexto nacional. Y se ve que países como Canadá, Nueva Zelanda, Corea están utilizando bien esas herramientas, más que otros países latinoamericanos y Costa Rica también. Ahora, la tercera F acá. Estamos hablando de un servicio, un sector público que realmente
de una opción satisfactoria para los trabajadores. Próxima diapositiva, por favor. Ese sector público gratificante es algo atractivo, retiene a sus empleados y utiliza bien las herramientas y destrezas que tiene entre todos en la fuerza laboral diversa, no solo en cuanto a grupos poblacionales, sino también en cuanto a destrezas, contextos y formaciones profesionales. Y es una de las temáticas que creo que sale de todo eso, esa diversidad que va en aumento en el servicio público del futuro. Y eso quiere decir que un trabajo gratificante tiene que ser algo diverso en sí. No es una sola serie de soluciones, porque puede ser gratificante para una persona, pero no para otra. Entonces, podemos utilizar información para rastrear esa experiencia de los trabajadores y mejorar también la gerencia y liderazgo para que se enfoquen en crear ambientes incluyentes y gratificantes. Próxima diapositiva, por favor. Entonces, la idea es tratar a todos de la misma manera, o eso es lo que tenemos, pero el cambio es a reconocer la diversidad y características únicas de todos los empleados. Hay que obviamente ser igualitarios, pero al mismo tiempo hay que reconocer diversidad. Tenemos que siempre pensar en este tema de equidad al mismo tiempo, manteniendo diferentes maneras de garantizar esa equidad. Ya no nos vamos a enfocar tanto en la estabilidad de trabajo, sino enfocarnos más en el propósito y significado de cada trabajo, el impacto que cada trabajo puede generar. Estamos buscando sectores públicos que ya no se basen tanto en la gerencia basada en reglas, sino que se base más en confianza, autonomía y rendición de cuentas. Hemos trabajado mucho con los delegados en ese tema, más que nada en el contexto del teletrabajo durante la crisis del COVID-19. Mucha gente ha dicho que sus gerentes tuvieron que obviamente adoptar un estilo de gerencia, liderazgo mucho más basado en la confianza, porque ya no podían verificar a través de la presencia física el trabajo que están haciendo los trabajadores. Entonces, ahora, ¿cómo lo hacemos en el futuro? Gerentes como supervisores jerárquicos y el cambio es a tener gerentes como coaches quienes habilitan el cambio. Y tenemos que pensar en diversidad e inclusión. Y la próxima diapositiva demuestra la distribución de mujeres en niveles superiores de administración. Y ese es en el azul más oscuro. Y el azul clarito es donde tenemos presencia de mujeres en la administración más amplia. Y hay una brecha en casi todos los países en cuanto al número de mujeres en puestos superiores y mujeres que tienen puestos en una administración general. Entonces, parece que hay cada vez menos mujeres entre más se sube de nivel. Próxima diapositiva, por favor. También hemos intentado armar una serie o un estudio de las herramientas de diversidad e inclusión. Acá miramos diversidad de la fuerza laboral en sí. La medición es una medida de género, pero también mira otros grupos de empleados. La segunda parte acá mira la disponibilidad de información, porque es algo clave. En cuanto al desarrollo de una estrategia de diversidad, si no rastreamos, monitoreamos la diversidad, ¿cómo la podemos medir y manejar? Y el tercer elemento es el uso de diferentes herramientas para reducir sesgos en la contratación, para mirar temas de inclusión en los niveles ejecutivos. En el Reino Unido y Nueva Zelanda, Israel, Canadá y Francia también están entre los países que realmente están haciendo unos esfuerzos grandes para crear un ámbito laboral más incluyente. Y ahora nos estamos enfocando en el rol de los líderes. Todo que he puesto acá, que he hablado de esos cambios y transformaciones, son retos de liderazgo.
para gerencia y para los altos niveles del empleo público. La próxima diapositiva muestra una serie de implicaciones y tendencias que están también teniendo un impacto en el liderazgo en el futuro del empleo público. Estamos pensando en un liderazgo que se enfoque más en innovaciones apoyadas en tecnología digital y mayor diversidad, como ya he dicho. Mucha información que no siempre es completa, información que no siempre es confiable y también información que hay que interpretar. Y entonces hay que pensar en eso. Y hay que mirar la planeación del personal. No es algo que solo va a hacer el Departamento de Recursos Humanos, sino todos los líderes ejecutivos. Y entonces, ¿cómo se puede hacer eso? ¿Cómo puede apoyar el liderazgo eso? Hemos diseñado ese siguiente modelo. Esas diapositivas las vamos a mostrar rápidamente. Próxima diapositiva, por favor. El modelo de liderazgo mira dos factores interrelacionados. Por un lado, necesitamos tener servidores públicos senior muy capaces, con las herramientas y mentalidades necesarias, pero esas personas no siempre sienten que están en un entorno de apoyo donde realmente pueden usar esas destrezas. Próxima diapositiva, por favor. Y entonces, por ese lado, miramos cómo se identifican competencias de liderazgo al momento de definir el perfil de trabajo en procesos de reclutamiento, también cómo se desarrolla el portafolio, la cartera de líderes, porque obviamente tenemos que pensar en ese plan de sucesión y también el factor de la diversidad. Próxima diapositiva. Pensando en ese ambiente solidario o de apoyo, ¿cuál es el mandato que reciben para hacer esas transformaciones? ¿Cómo manejan ese mandato con el nivel adecuado de autonomía y apoyo? Es muy difícil. También hay que pensar en la rendición de cuentas. También tenemos que asegurarnos de que tengan oportunidades de aprendizaje y apoyo de sus pares, herramientas de gerencia y obviamente una interfaz administrativo-político. Entonces, es la relación entre la administración y los funcionarios elegidos. Próxima diapositiva, por favor. Entonces, podemos mirar eso en esa matriz de 2x2. Entonces, cuando tenemos ese grupo de funcionarios públicos senior, con las destrezas, etcétera, necesarias, tenemos un sector público muy efectivo. Pero hay otras opciones que pueden incluir un sector público donde hay un ambiente laboral muy difícil y es todo muy limitado. O, por otro lado, uno puede invertir mucho en el ambiente laboral, hay muchas herramientas, hay mucha información, instrumentos digitales sofisticados, pero las personas que están trabajando en el sector no necesariamente tienen las destrezas necesarias. Eso a veces lo vemos en ambientes donde hay muchos nombramientos políticos que no siempre enfatizan temas de liderazgo o destreza al momento de hacer esas designaciones o nombramientos. Y cuando tenemos, pues en otros casos, no se pide que esos funcionarios lideren, sino que simplemente actúen. Próxima diapositiva, hemos intentado mapear eso con la información que tenemos disponible. Todavía no está nada completo, pero les da una idea de dónde están algunos de esos países. Y hemos intentado mirar las diferentes herramientas que tienen. Ven que algunos países, por ejemplo, Reino Unido, Canadá, Corea, Israel, se están moviendo más hacia el cuadrante de derecho superior. Y entonces hay que trabajar de manera constante en utilizar esas herramientas de manera efectiva y que estén siempre actualizadas. Y hay muchos otros países que, por ejemplo, los que ven en los círculos amarillos,
en países latinoamericanos y en el Caribe, que están en otros lugares en esta gráfica. Ese es el final de mi presentación. Quisiera dejarles con unas últimas reflexiones. Ahora que miremos hacia el futuro, vemos que los gobiernos están invirtiendo en el sector público para asegurarse de que se enfoquen más en el futuro, que sean más flexibles y que sean lugares más gratificantes para sus empleados. Seguramente van a haber presiones para hacer cambios. En cuanto al tipo de financiación que existe, se sabe que se está gastando mucho en esas administraciones públicas y entonces eso destaca la importancia de asegurarse de que las administraciones públicas hagan las inversiones necesarias para poder crear o para hacer esas transformaciones en el sector público. Si quieren saber más, próxima diapositiva, por favor, en nuestra nueva página web pueden ver más información. Es gratis, obviamente, de acceso libre y ahí está el enlace en la presentación. Y muchísimas gracias nuevamente por la oportunidad de compartir con ustedes. Y estoy muy emocionada por el lanzamiento de este reporte. Última diapositiva, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Daniel. Qué reflexión tan interesante en torno a esa visión de futuro del empleo público que están construyendo desde la OCDE. Realmente muy valioso todo el tema de adaptación al cambio que tú nos compartiste, que de hecho coincidimos perfectamente en Colombia, el tema de las nuevas competencias para los servidores públicos, para los gerentes públicos, esa capacidad de entender el impacto positivo de estas tecnologías, pero también la mirada crítica que nos corresponde y qué no decir lo que significó durante la pandemia. En el caso nuestro, Daniel, colombiano, te cuento que del 1.300.000 servidores públicos, en algún momento de la pandemia, más de 800.000 estuvieron trabajando desde su casa. En la última medición tenemos a más de 80.000 servidores públicos trabajando en casa en un modelo que hemos denominado un modelo híbrido de alternancia, que es lo que queremos que pase el futuro. Así que muchas gracias por tu excelente reflexión y, por supuesto, estaremos muy expectantes de ver este informe, este reporte, porque seguro que las cifras nuestras en inclusión y diversidad en el país han avanzado mucho y seguro que está pasando así en América Latina y es un reto que queremos que siga pasando en el empleo público a nivel global y regional. Bueno, muy bien, vamos con nuestro siguiente panelista. Nuestro siguiente panelista es Edgardo Mosqueira Medina. Edgardo es el coordinador del clúster de transformación de la administración pública del sector de instituciones del Banco Interamericano de Desarrollo. Edgardo ha coordinado esto con una perspectiva muy de avanzada, cómo se transforma el sector público desde una mirada propia del empleo público. Él, antes de trabajar en el BID, él hizo un trabajo muy importante en la División Global de Gobernanza y Gestión del Sector Público del Banco Mundial. Y nos conocemos de antes por su paso como ministro de Estado del Perú. Realmente para nosotros es un verdadero honor contar con Edgardo en este panel, ahora en su rol de servidor, de colaborador en la perspectiva del BID. Y bueno, atentos a escuchar tus importantes reflexiones. Edgardo, bienvenido, gracias. Gracias, Francisco. En primer lugar, muchas gracias por esta invitación. Para nosotros en el BID es un honor no solamente participar en esta sesión, sino tener la oportunidad de presentar uno de los más recientes estudios que tenemos en materia justamente del futuro del empleo público. Estoy tratando de poner, ahí está. Recientemente, a principios de este año, terminamos una investigación que básicamente lo que vincula es el efecto de la transformación digital en el empleo público. Esto está muy vinculado a los temas que Daniel presentó hace unos minutos. Ustedes lo que van a poder ver básicamente es que con el COVID se ha visto de manera mucho más radical, es que si bien la transformación digital siempre fue importante, se ha vuelto ahora absolutamente urgente. Urgente para poder llevar más servicios a los ciudadanos, urgente para poder responder a la necesidad de que estos servicios lleguen con mayor facilidad y pensando justamente en que el centro del servicio tiene que ser el ciudadano. Pero esta transformación digital la venimos mirando por mucho tiempo como una transformación en herramientas, una transformación en el uso de los datos, una transformación en el diseño de nuevos software, pero no le dimos el ímpetu o el énfasis, perdón, que debía tener el elemento humano, como el talento humano
es efectivamente un elemento crucial para que esta transformación digital se produzca. ¿Por qué? Porque esto implica no solamente gestionar de manera distinta los recursos humanos, en la línea de lo que se planteaba en la presentación anterior, sino además implica que la transformación digital afecta cómo se organizan las tareas de los funcionarios públicos. Estuvimos revisando, por ejemplo, la mayoría de las estrategias de transformación digital existentes en América Latina. Pudimos revisar 22 y vimos que realmente muy pocas de ellas contemplan elementos relacionados con la transformación del talento humano para la transformación digital, como lo muestra esta lámina. Entonces creímos que era importante analizar cuáles son las características de los cambios en la gestión del talento humano que es necesario introducir para que la transformación digital efectivamente pueda avanzar en la región. Para ello, entonces, hicimos un par de encuestas, una aplicada a 25 entes rectores digitales de la región y a 3 países líderes en materia de gobierno digital, básicamente Reino Unido, Estonia y España. Aplicamos una segunda encuesta a más de 700 gerentes públicos en la región pertenecientes a diversas áreas de la administración pública. El estudio que vamos a presentar muestra básicamente qué es lo que obtuvimos como resultado de la aplicación de esas 2 encuestas. Un primer elemento importante es que los estudios del BID sobre la capacidad de gestión del talento humano del servicio civil en la región muestra que en el índice de desarrollo del servicio civil, que es un índice desarrollado por el BID hace algunos años y aplicado a prácticamente la mayoría de países de la región, alcanzamos un promedio de 38 sobre 100 puntos. Esto significa que hay mucho camino todavía por recorrer para mejorar la gestión del talento humano y ese camino por recorrer implica que hay que hacer ajustes para que esta gestión efectivamente permita además que la transformación digital se produzca como lo esperamos. ¿Cómo nos preparamos para que la transformación del talento humano contribuya a la transformación digital? Creemos nosotros que hay básicamente 2 maneras de enfrentar el tema. Primero, lo que llamamos el impulso de la transformación del talento humano y segundo, la adaptación del talento humano. El impulso implica que como los recursos humanos del sector público son los que definen la estrategia de transformación digital, crean y gestionan los arreglos y servicios comunes necesarios, por ejemplo, la firma digital, rediseñan los servicios e implementan los planes de capacitación de la administración, este personal tiene que tener las características necesarias para entender cómo hacer esa transformación digital. Y el segundo desafío de la adaptación implica que la organización misma del trabajo de las instituciones públicas, en especial la organización de los recursos humanos, tiene que modificarse para adoptar los nuevos arreglos organizacionales y operativos que genere el uso de nuevas herramientas digitales. Hablemos del impulso rápidamente. Los gobiernos de América Latina necesitan más talento, como digo, para impulsar la transformación digital. En las encuestas que aplicamos encontramos que hay serios déficits, según explican los gerentes públicos, en habilidades, por ejemplo, de programación y desarrollo de software o en habilidades en el análisis de datos. Estas encuestas también nos mostraron que líderes de entes rectores digitales reportaron serias brechas en una variedad de habilidades como gestión de proyectos, orientación a la calidad y satisfacción del cliente, habilidades técnicas de tecnología, en fin, brechas que es necesario cubrir para que la transformación digital pueda avanzar mucho más en América Latina. Pero estos déficits tienen una serie de explicaciones. Hay un conjunto de razones que explican por qué se producen. Por ejemplo, como vemos en esta primera lámina, la oferta de personal capacitado en ciencias computacionales, un manejo de temas digitales, es mucho menor en América Latina que en los países de la OCDE. Acá tenemos los casos de Chile, México y Brasil, y como ven, es bastante menor
que la existente en Corea, Israel, España o el Reino Unido. Casi el 60% de los directores de gobierno digital de la región opinaron que la escasez de talento humano adecuado en el país es un obstáculo severo. Por lo tanto, acá hay una tarea en el sentido de construir una oferta de educación y de capacitación que pueda llenar esta brecha. Esta otra lámina nos muestra los déficits que también se dan en materia presupuestal en varios países. El 74% de los países señalaron de que había un problema en materia presupuestal. Hay desafíos también, como decía, en la gestión del servicio civil, donde todavía tenemos mucho camino que recorrer. Hay una brecha salarial en el talento humano digital respecto del sector privado. Hay rigideces en el proceso de contratación, por eso Daniel hablaba de la necesidad de flexibilizar los sistemas de contratación de reclutamiento en el sector público. Hay limitadas oportunidades para desarrollo de carrera. Y esto genera, pues, además, falta de interés de trabajar en el sector público y también hay rigideces en el clima laboral que permite poca flexibilidad para que, por ejemplo, un servidor público que tiene un gran conocimiento en montar proyectos digitales pueda saltar de un sector a otro. Hacer carrera pública transversal en América Latina prácticamente es imposible en la mayoría de países porque la carrera pública se realiza en los silos de organización que tenemos. Es necesario romper esos silos y permitir justamente de que expertos que pueden desarrollar un proyecto digital en un sector puedan pasar a construir otro en algún otro sector. Existe, cuando preguntamos si existía un marco de competencias digitales para funcionarios del gobierno, la mitad de los países nos dijeron que no. Entonces hay obviamente una brecha de cubrir en el sentido de que es necesario desarrollar un marco de competencias laborales para todo este talento humano digital. Unido a todo esto, hay otras brechas. Por ejemplo, hay una brecha de género. Solo en 9 de los 23 países de la región que analizamos, las mujeres son la mitad o más del número de funcionarios digitales y en 4 son menos del 20%. Por lo tanto, hay un camino que recorrer también para cerrar una brecha de género en el talento humano digital. Por otro lado, como hablábamos, el otro enfoque que le damos a la transformación del talento humano para la transformación digital eran medidas de adaptación. La adaptación supone básicamente entender que ahora los servicios se pueden prestar de manera automática. El autoservicio, el propio ciudadano puede acceder a una página web y obtener una licencia, obtener un permiso, etc. El otro elemento es que muchas de las tareas administrativas que usualmente las hacía el personal se pueden automatizar, permitiendo de que éstas se realicen a través de los sistemas sin necesidad de mayor intervención o de un mayor número de funcionarios públicos. Y por otro lado, todo esto genera un conjunto de datos que permiten mejorar la calidad de la información que tienen los gerentes públicos para tomar decisiones de política pública. Desarrollamos una herramienta que se llama Índice de Potencial de Automatización para Ocupaciones del Sector Público, IPA. El IPA permite identificar aquellas tareas y grupos de funcionarios que estarían afectados por la introducción de transformaciones digitales. Lo que quisimos ver es qué porcentaje de estas tareas efectivamente pueden ser cambiadas, pueden ser transformadas e incorporar elementos digitales. El IPA permite además usar estos datos para analizar diversas actitudes y percepciones clave de los funcionarios públicos para informar cuáles son las mejores estrategias de cambio para estos procesos de reforma. En otras palabras, esta herramienta lo que permite es llegar a un país, ver cuánto de sus servicios públicos son digitalizables y cuál es la percepción y la posición de los funcionarios públicos sobre esa digitalización. Con lo cual, los gerentes públicos pueden tener información de cuáles son las mejores estrategias para introducir la transformación digital y cuáles son las mejores estrategias para introducir transformaciones en la gestión del talento humano.
La escala, lo que descubrimos es que la escala de los cambios en los trabajos del sector público puede ser importante. 46% de ocupaciones tienen un potencial medio de automatización y 6% un potencial alto, con lo cual estamos hablando que más de la mitad de las ocupaciones vigentes en la región pueden ser objeto de automatización. Eso es importante porque supone que tenemos mucha posibilidad de mejorar el trabajo dentro del sector público y de mejorar el acceso de los ciudadanos a los servicios del sector público utilizando tecnología digital. Por otro lado, lo que vimos es este conjunto de disrupciones que pueden afectar el trabajo público hasta en más del 50% de las actividades, se pueden manejar de manera diversa. Y este es un mensaje importante, porque la transformación digital no supone necesariamente la eliminación de empleos públicos, porque supone eventualmente la creación de nuevas tareas. Y la creación de nuevas tareas o el reemplazo de tareas vigentes por tareas nuevas permite básicamente que muchos de los funcionarios puedan eventualmente ser entrenados, ser adecuados para realizar estas tareas nuevas. Algunas tareas serán eliminadas, pero eso implica de que el personal público que trabajaba para tareas que se eliminan puede ser asignado a otras tareas donde se necesitan muchísimo más personal. Un ejemplo que quiero darles es el caso del sector educación en muchos países en la región. En muchos países de la región, muchos maestros contratados en el sector educación no están en las clases, sino que están desempeñando labores administrativas que se requieren realizar, se realizan manualmente, pero esto hace que la oferta de maestros para los estudiantes sea mucho menor. Cuando esas tareas administrativas pasen por un proceso de automatización, muchos de estos profesores pueden liberarse de tareas administrativas para básicamente concentrarse en tareas lectivas y expandir así la oferta de profesores para los estudiantes, con lo cual esto mejoraría los ratios estudiante-alumno, esto le daría al profesor mucho más tiempo de especializarse y esto puede contribuir a la mejora de la educación en la región. Este es un ejemplo clarísimo de cómo la transformación digital no implica una disrupción en el empleo, sino que puede implicar más bien una transformación positiva en el empleo y una mejora en los servicios a los ciudadanos. ¿Están preparados los funcionarios para los cambios que conlleva la transformación digital? Esta herramienta IPA nos permitió básicamente explorar qué es lo que piensan los funcionarios públicos sobre la transformación digital. Y en una encuesta muy grande que hicimos a los funcionarios públicos en Chile, pudimos extraer un ejemplo de lo que piensan los funcionarios públicos en América Latina, que podríamos obviamente expandir con esta herramienta IPA a otros países de la región. Como vemos, el 83% de los funcionarios públicos nos dijeron que estaban dispuestos, en el gobierno de Chile, nos dijeron que estaban dispuestos a hacer diferentes tareas dentro de su propia institución. Esto implica, en el ejemplo que les daba de los funcionarios públicos en el sector de educación, de que muchos funcionarios públicos estarían dispuestos a dejar de hacer las tareas que están haciendo porque se automatizan y hacer nuevas tareas donde sea necesario justamente un mayor número de recursos humanos. Esto es positivo porque implica que hay una disposición positiva al cambio. El 77% también nos dijo que realizó tareas adicionales a su trabajo, que está disponible a hacer tareas adicionales a su trabajo normal. Con lo cual, lo que esto nos muestra es que hay una percepción positiva de cambiar de actividad si fuera necesario como producto de la transformación digital. Por otro lado, el 88% de los funcionarios públicos encuestados nos dijeron que estaban dispuestos a utilizar nuevas tecnologías. Con lo cual, ustedes ven que hay una actitud positiva para trabajar con nuevas herramientas digitales. Eso implica que el personal del servicio civil está dispuesto justamente a utilizar nuevas herramientas como producto de la transformación digital. Pero por otro lado, también habían percepciones negativas. Por ejemplo, el 60%
nos decía que no estaría dispuesto a moverse de una institución a otra. Y esto tiene que ver básicamente no con que creemos nosotros, no con una falta de interés de los funcionarios públicos de pasar de un sector a otro si esto fuera necesario, sino básicamente con que el esquema de retribución, de promoción, etcétera, en el servicio civil latinoamericano no premia la movilidad transversal. Entonces, esto va a suponer que en los próximos años América Latina tenga que introducir mecanismos que permitan justamente el desarrollo de carreras en el servicio civil transversales, saltando de un sector a otro, que es uno de los elementos justamente que mencionaba Daniel en la presentación anterior. Otro elemento que vimos es que hay muy poca capacitación. Los funcionarios públicos nos dijeron que sería mucho mejor poder tener la posibilidad de recibir mucha mayor capacitación en materia digital, porque esto permitiría justamente que esta adecuación se haga con mayor facilidad. Con lo cual sabemos de que hay una ruta por recorrer ahí en el sentido de que los gobiernos tienen que levantar la oferta de servicios de capacitación digital desde las universidades, los centros de capacitación, etcétera. Y por otro lado, lo otro que encontramos es que aquellos que son más afectados o que podrían ser más afectados por una transformación digital tenían un poco más de reticencia a hacer tareas diferentes dentro de su institución. Pero eso tiene que ver justamente con el hecho de que no hay suficiente capacitación disponible. Por otro lado, también entre aquellos donde la transformación digital generaría un mayor impacto, hay mayor reticencia a moverse de una institución a otra, que como explicaba tiene que ver con la inexistencia de regímenes que permitan hacer una carrera transversal en el sector público. Bueno, básicamente así hay varios elementos que esta encuesta muestra sobre cuáles son las percepciones negativas que tienen los funcionarios públicos sobre la transformación. En fin, básicamente IPA es una herramienta que le permite a cualquier gobierno detectar cuál es su potencial de transformación de tareas, qué número de tareas dentro de la administración pública pueden ser transformadas digitalmente, pero más importante de esto, IPA permite entender cuál es la percepción que tienen los funcionarios públicos sobre la potencial transformación digital y a partir de eso tener una planeación acompañada de una gestión del cambio que permite justamente vencer todas las resistencias, implementando mecanismos como capacitación, como una carrera pública transversal, etcétera, que supere estos obstáculos que se pueden identificar. IPA, por lo tanto, es una herramienta muy útil para que los gobiernos puedan planear una transformación digital de la mano con una transformación del talento humano. ¿Cuáles son las recomendaciones finales a las que llega este reporte? Básicamente, que hay que fortalecer los mecanismos de atracción y retención de talento digital especializado, flexibilizando las modalidades de vinculación, fortaleciendo el pipeline de reclutamiento, pensando en cómo establecer salarios más competitivos y cuidando de resolver las inequidades de género. La segunda recomendación es invertir en capacitación digital masiva, particularmente para aquellos funcionarios cuyos trabajos se pueden modificar o eliminar, teniendo líderes institucionales de este cambio y haciendo de que esta capacitación llegue a todos los funcionarios públicos, no solamente a aquellos que trabajan en temas digitales. La tercera recomendación es crear mecanismos para manejar las disrupciones para funcionarios existentes. Como la transformación digital puede generar disrupciones, es necesario diagnosticar cuáles roles son susceptibles de cambio o de eliminación, promover mucha movilidad interna, promover la gestión del cambio, dar oportunidades de participación a los funcionarios públicos en el diseño de estas estrategias de transformación.
y prepararse para eventuales dificultades. Pero básicamente el tema de movilidad, que también lo mencionó Daniel Gerson hace un rato, es muy importante y esto va a suponer cambiar los regímenes de servicio civil en América Latina. Y la última recomendación es asegurar que se produzca un trabajo conjunto entre los responsables de la transformación digital, del talento humano y del presupuesto en la planeación e implementación de la transformación digital. Ministerios de Hacienda, agencias de transformación digital y agencias de gestión del servicio civil tienen que trabajar de la mano en planear cómo tiene que cambiarse el talento humano del servicio civil para adaptarse a esta transformación digital. Si estas tres entidades no conversan de la mano, va a ser muy difícil de que efectivamente podamos seguir profundizando la transformación digital con los recursos humanos necesarios para ello. Aquí me quedo, básicamente la publicación Transformación Digital y Empleo Público, el futuro del trabajo del gobierno del Banco Interamericano de Desarrollo, está en el link que ahí mencionamos y está en las páginas web del banco. Muchísimas gracias nuevamente por la oportunidad que nos dan de haber presentado este reciente estudio del BID. Gracias. Bueno, mi estimado Edgardo, qué estudio tan interesante. Yo creo que además con reflexiones muy profundas que además compartimos desde Colombia, esa preocupación por repensar el modelo de carrera administrativa, la posibilidad de que servidores públicos tengan una mirada transversal o puedan saltar de un sector a otro. Por supuesto, indudablemente el tema de competencias, el tema de la capacitación, el entrenamiento, que el sector público sea ese mejor lugar para trabajar. Una reflexión que hacíamos mucho Edgardo y todos los asistentes el año pasado es que mientras desafortunadamente por la pandemia y el confinamiento muchas empresas privadas cerraron o redujeron su nivel de empleados, su salario, el sector público siguió trabajando, seguimos recibiendo nuestros salarios. Es decir, que trabajar en el sector público es una bendición, aparte de la oportunidad maravillosa de servirle al país. Pero por supuesto que las reflexiones que tú haces las compartimos, estaremos muy en la línea de la flexibilidad. Creemos en Colombia en un modelo de empleo público donde sea muy difícil entrar, regularmente difícil ascender y muy fácil salir, pero siempre con algo que coincidimos perfectamente contigo, y es que el centro del Estado es el ciudadano, a quien nos debemos como servidores públicos, y su corazón somos los servidores públicos, y la gestión al cambio tiene que estar en la dinámica constante de los servidores públicos. Edgardo, qué gusto que estés con nosotros, volverte a ver, y por supuesto que tendremos ya en la parte final tu mensaje final a todos nuestros asistentes. Bueno, ahora vámonos de los Estados Unidos al Reino Unido. Realmente es para nosotros en este panel internacional, en esta presentación especial desde la Función Pública de Colombia, un honor compartir con el doctor Rupert McNeill. Él es el director de personal de gobierno de la Oficina de Gabinete del Servicio Civil del Reino Unido. Rupert fue nombrado director de personal del gobierno el 1 de enero del año 2016. Ya tiene cerca de 6 años en esta posición en el servicio civil. Él venía antes de Lloyds Banking Group sobre un trabajo como director de recursos humanos en el grupo. Como director de talento humano de personal del Reino Unido, trabaja en las estrategias de personal de servicio civil para toda Inglaterra y debe buscar mecanismos para atraer a las personas más capaces, de espíritu público, más comprometidas con algo que compartimos fundamentalmente, es cómo construir cultura y forma de trabajos que sean más buenas, más cercanas al buen servicio público. Y también, por supuesto, que desde su posición adelanta propuestas muy valiosas de liderazgo para la toma de decisiones, incluido el talento humano, la capacidad, la inclusión, la diversidad, el liderazgo en el servicio público y el cambio en los comportamientos y en la cultura organizacional. Para nosotros, desde Colombia, es un honor contar contigo en este importante panel y bienvenido. El auditorio es tuyo. Muchas gracias. Thank you, Francisco. Muchísimas gracias, Francisco. Y qué presentaciones más interesantes que acabamos de escuchar de Daniel y de Edgardo, quienes presentaron los resultados de la OCDE y del BID, hablando de los retos de la transformación digital. Aprendí mucho de ambas presentaciones. Muchas gracias. Yo soy Rupert McNeill, jefe de personal del gobierno. Muchísimas gracias, Francisco, por esa presentación, y es un gran privilegio poder estar con ustedes. Todos a nivel global estamos luchando con muchos de los mismos retos, y quiero darles una perspectiva personal y organizacional de lo que estamos haciendo en el Reino Unido.
y cómo hemos evolucionado desde el 2016 en la organización y qué nos ha enseñado eso en cuanto a cómo debemos abordar lo que estamos enfrentando para el resto del siglo XXI y los mecanismos que estamos implementando. Quisiera terminar hablando de la automatización del sector público y eso qué significa para el sector desde mi perspectiva. Eso es lo que voy a hablar al final. Lo primero que hay que decir, y creo que es una manera de ver eso, lo que les voy a presentar es un estudio de caso de lo que hemos escuchado de Daniel y Edgardo en el contexto de un gobierno en el mundo. Próxima diapositiva, por favor. Porque me gustaría darles mi perspectiva del contexto del gobierno de Reino Unido. Esa gráfica es mi intento de mostrar el periodo desde el 2010 al final de la crisis financiera al lado izquierdo y donde estamos ahora al final de la línea roja punteada y hacia dónde vamos en el futuro. Entonces, en el eje horizontal vemos el tiempo y en el eje vertical vemos la efectividad del servicio público, cómo el servicio civil en el Reino Unido ha mejorado su habilidad de darle servicios a los ciudadanos y cómo ha evolucionado en cuanto a sus actividades en ese periodo. Les muestro eso para demostrar que eso se puede dividir en 3 fases. La primera fase, desde la administración que fue elegida del 2010 hasta el 2015, eso fue un periodo de establecer cimientos. En ese periodo nosotros establecimos funciones y reconocimos que en los muchos departamentos que tenemos en el sector público, el gobierno central, en el servicio civil, teníamos que ser coherentes entre diferentes áreas profesionales, por ejemplo, comercial, digital, financiero, recursos humanos, que es mi área. Teníamos que tener coherencia entre esas áreas para poder funcionar en el sector. También tuvimos que buscar nuevas herramientas para hacer eso. También definimos nuevas metodologías y enfoques o planteamientos al momento de contratar y Daniel hizo referencia a algunas de esas cosas en su presentación. Pero luego en 2016 tuvimos un referendo en el Reino Unido que entonces los ciudadanos del Reino Unido votaron y eligieron salirse de la Unión Europea. Y eso fue una tarea operativa enorme que se tuvo que hacer rápidamente. Y en este momento, nosotros en la administración pública no estábamos listos para hacer eso. Tuvimos que establecer nuevos departamentos, nuevas maneras de trabajar. Y básicamente eso fue como algo que aceleró el cambio que tuvimos que hacer en nuestra efectividad. Fuimos más efectivos al final de ese periodo, en el 2020, de lo que habíamos sido al principio. Y después estalló la pandemia. Y la pandemia, pues yo creo firmemente que la pandemia y nuestra respuesta a la pandemia en el Reino Unido, pues pudimos responder utilizando las lecciones que habíamos aprendido durante los 5 años anteriores y aplicamos esas lecciones durante la pandemia. Por eso esa línea de la efectividad va subiendo. Esa es la línea azul sólida, por ese efecto. Y entonces ahora tenemos una trayectoria más inclinada para el próximo periodo. La pregunta es cómo aprendemos desde lo que ha pasado durante los últimos 10 años para ser aún más efectivos y más coherentes y más funcionales para funcionar como un solo emprendimiento. Próxima diapositiva, por favor. Lo interesante de una reforma gubernamental es que requiere de un enfoque unido de la administración pública en cuanto a los funcionarios elegidos y el lado político. Hemos entonces lanzado
y ese es un plan firmado por el primer ministro del funcionario público de más alto nivel, una declaración gubernamental sobre reforma. Y esa declaración gubernamental refuerza nuestros valores y también define nuestra visión, como ven acá, en cuanto a crear una administración pública moderna para servir al Reino Unido durante el siglo XXI y más allá. Eso es una declaración muy importante, pero también un programa. Y tiene 3 secciones. La primera parte tiene mucho que ver con lo que estamos hablando, hemos estado hablando en las otras presentaciones. Queremos tener una administración pública con los profesionales y destrezas necesarios para completar las tareas que necesitamos. Y hay que reconocer que esas tareas son diferentes porque tenemos la tecnología, tenemos datos poderosos, etcétera, como hemos visto en la pandemia. También es una administración pública innovadora. Eso ha sido algo bastante polémico en los medios en el Reino Unido. Miramos nuestra experiencia en el Reino Unido, por ejemplo, nuestro grupo de trabajo de vacunación como un ejemplo de innovación que fue bastante exitoso para nosotros en el Reino Unido. Básicamente, tomamos un líder del sector privado, Kate Payne, quien es o era emprendedora, y le dimos los recursos, destrezas y apoyo necesario para poder avanzar con el programa de vacunas. Entonces, un buen ejemplo de una actividad innovadora en el sector público. Eso es lo que queremos en toda la función pública y eso trata de cultura y de destrezas, pero sí trata también de liderazgo y gerencia. También queremos tener una administración pública ambiciosa que siempre busque lograr metas ambiciosas. Esa declaración de reforma tiene muchas áreas o subsegmentos que se enfocan muchas veces en las personas y también en facilitar movilidad entre sector público y privado. Nos enfocamos también en rendición de cuentas y también nos enfocamos en destrezas. Tenemos las destrezas necesarias. Tenemos profesionales con destrezas muy profundas y cuando tenemos definiciones más amplias de destrezas necesarias son suficientes. Y un ejemplo de eso es el requerimiento de todos que estén en niveles más altos de la administración pública, es decir, los 5,000 top funcionarios, porque somos 450,000 en total, todos tienen que poder operar de manera efectiva en el ámbito digital y de datos. Y vamos a establecer un criterio de la parte digital y de datos para poder entrar o ascender ese nivel. Y eso es lo que mencionaron Edgardo y Daniel. Al mismo tiempo, también estamos haciendo reformas en cuanto a cómo los funcionarios públicos se pagan, empezando con niveles más altos. Se basa en la capacidad, reconociendo que las personas se tienen que seguir en sus roles, pero adquirir destrezas y poder lograr sus metas. Y entonces sus salarios se vinculan con eso. Muchos cambios, ¿no? Es básicamente una administración pública talentosa, con buenas destrezas. Todos somos innovadores y ambiciosos. Próxima diapositiva, por favor, porque quiero hablar de un aspecto en particular que es muy importante. Queríamos definir un plan de estudios o currículo en común para esas destrezas gubernamentales, para que eso fuera aplicable para todos los funcionarios públicos. Y obviamente hay que tener la tecnología necesaria para rastrear eso, tener plataformas de aprendizaje digitales y poder hacer eso en todos los diferentes lugares del Reino Unido. Tenemos 5 hilos de ese programa de destrezas gubernamentales. Tenemos una nueva unidad de currículo plan de estudios que hace todo eso. Entonces, nuestra área mira la parte de reclutamiento de egresados, estudiantes y personas que están en la frente trabajando eso. Está muy vinculado con profesiones gubernamentales, por ejemplo, las cosas corporativas, comunicación, recursos humanos, finanzas, etcétera, pero también con carreras de política y análisis y
también de la entrega operativa, que es lo que hacen la mayoría de nuestros funcionarios. No importa si están trabajando en cárceles o en la autoridad tributaria, en las fronteras, etcétera. Como ven acá, tenemos esos 5 hilos. El primer hilo pues ese es el corazón, el centro que todo el mundo tiene que conocer y es un proceso de inducción común para el sector público. Debo decir que también hemos introducido como parte de eso un programa para el lado político. Hablamos con nuestros ministros la idea de tener una capacitación ministerial. Ahora hay nuevos ministerios en el gobierno quienes tienen acceso a capacitación, también capacitación técnica, para que puedan hacer sus trabajos de la manera más efectiva posible. Después, tenemos el nivel más profundo de destrezas necesarias para poder operar, es el segundo hilo en todo el gobierno. El tercer hilo tiene que ver con liderazgo y manejo del personal. Y básicamente la idea es que todos los líderes en cualquier nivel del gobierno entienda qué se espera de esos perfiles y cómo hacerlo de manera efectiva. Y también trata de ser gerente y líder en un mundo cada vez más digital y remoto. Y para lograr algunos de los cambios que habló Daniel en su presentación de la OCDE, debemos mirar todos esos elementos. Eso refuerza lo que estamos haciendo. Y después tenemos destrezas especializadas. Entonces, eso aplica para cada área, bien sea finanzas o tecnología, pero también destrezas especializadas para experticia profunda en diferentes profesiones. Daniel habló de eso también. Pero somos una administración pública de muchas profesiones. Tenemos muchas cosas en común, pero también necesitamos tener conocimiento especializado. Y por último, tenemos el tema del contexto. Tenemos agrupaciones. Hay personas que están trabajando en el sector educativo, diferentes departamentos, trabajando en también los resultados educativos o de salud o en el ambiente de seguridad. Ese contexto es muy importante y tenemos que asegurarnos de que todos tengan la capacitación efectiva para poder funcionar en sus contextos. Entonces, hemos tenido mucho interés en ese currículo y básicamente vemos que la gente quiere ayudar a crear eso. La gente quiere también enseñar ese material y participar en los programas, más que nada en datos y tecnología. Y quieren mejorar su habilidad de trabajar en el sistema político. La gente está con muchas ganas de aprender. Eso se mencionó también en la presentación de Daniel y Edgardo. Tenemos que volvernos organizaciones de aprendizaje y ese es el tipo de planeación que hay que hacer para lograr eso. Si nos podemos pasar a la próxima diapositiva. Quería darles unos ejemplos reales de eso, más que nada en el contexto de la automatización. Tenemos una frase de uno de mis escritores estadounidenses preferidos, William Gibson. William Gibson dice que el futuro ya está acá, solamente no está distribuido de manera igualitaria. Me parece muy interesante en el contexto de la automatización y el uso de tecnología y datos en el gobierno. No hay ninguna duda que las oportunidades que nos han hablado, por ejemplo, desde la inteligencia artificial, automatización de procesos, interfaces digitales, desintermediación que eso trae, va a tener un impacto grande en cuanto a cómo servimos a nuestros ciudadanos y ha tenido un impacto en algunas áreas menos especializadas, pero lo vamos a ver cada vez más en áreas más especializadas. Pero en el Reino Unido tenemos una frase que habla de lo que queremos lograr con la automatización en el sector público. No trata de reemplazar a seres humanos con robots, trata de sacar ese trabajo robótico de los humanos, quitarle esa carga a los humanos para que se puedan enfocar en la aplicación de sus destrezas y de su contenido emocional y también experticia interpersonal.
A mí me gusta mirar un sistema donde eso ya está ocurriendo y quería darles dos ejemplos. Entonces acá tenemos una foto de un mentor de trabajo, un coach. Entonces, ese es alguien quien trabaja con ciudadanos quienes están buscando empleo, porque en el Reino Unido uno tiene que demostrar que está buscando trabajo antes de poder recibir seguridad social, a menos que tenga alguna discapacidad. Entonces, esos coaches trabajan con recién egresados o personas quienes están volviendo a trabajar después de estar en casa con sus hijos, o personas quienes ya pues, han sido despedidos de sus trabajos, etc. Ese proceso antes era muy administrativo. Se tenía que hacer de manera presencial. Las personas que están buscando trabajo siempre tienen que ir a esos centros de empleo. Lo que estamos intentando hacer con ese nuevo modelo del coach laboral es asegurar que ese proceso sea lo más sencillo posible. Entonces, tenemos un nuevo sistema de tecnología. Está vinculado con una nueva manera de estructurar los beneficios de desempleo que se llama crédito universal. Y entonces, a las personas quienes buscan trabajo reciben una asignación de un coach laboral, pero ahora eso se facilita con un sistema que de cierta manera funciona como un sistema de procesamiento de casos. Y así se puede ver si las acciones necesarias han sido tomadas. La comunicación puede ser por teléfono, correo, en reuniones presenciales. Entonces, la carga administrativa ya no está con nuestros funcionarios y así se pueden enfocar en actividades que necesitan de más destrezas, que es obviamente ayudar a esas personas quienes buscan trabajo para que encuentren trabajo, para que reciban beneficios. Próxima diapositiva, por favor. Acá tenemos un funcionario que trabaja en una cárcel. En el Reino Unido son parte de la administración pública. Podemos ver acá que tiene en su uniforme el funcionario una cámara corporal. Es un muy buen ejemplo de cómo hablamos, por ejemplo, del Internet de las cosas, porque estamos en la cuarta revolución industrial, como esas prácticas y situaciones ya están con nosotros. Entonces, el trabajo principal del sistema penitenciario es obviamente pues privación de libertad de las personas que pueden representar un peligro para la sociedad, pero el objetivo principal también es la rehabilitación para que esas personas quienes han cometido delitos puedan después salir, reintegrarse y tener vidas gratificantes. Pero los funcionarios penitenciarios tienen esas relaciones con los presos y tienen que tradicionalmente hacer muchas otras cosas. Por ejemplo, tienen que cuidar las instalaciones, tienen que supervisar la movilidad de los prisioneros, tienen que llenar muchos formularios, es decir, mucho trabajo administrativo. En algunos casos hay cárceles nuevas y pues entonces no es tan difícil, pero cuando las instalaciones son viejas es mucho trabajo. Los funcionarios penitenciarios en el Reino Unido ahora tienen esas cámaras corporales y son interesantes estos dispositivos porque cambian transforman las relaciones entre los funcionarios y los presos. No siempre están encendidas las cámaras. Encender la cámara puede mandar un mensaje, una señal clara en cuanto a la situación y su gravedad. Creemos que todos se sienten más confiados o en más confianza con el uso de esas cámaras y ahora se utilizan mucho en ese tipo de rol. Lo interesante es que antes que un funcionario penitenciario pueda utilizar una cámara corporal, tiene que pasar por un proceso de capacitación y esa capacitación está diseñada para ayudarle a la persona a entender la importancia de construir capital social con los presos.
Y eso se basa en el principio de que las relaciones van a ser mucho mejores si uno invierte, así sean tiempos cortos, y así cuando hay una confrontación se puede desescalar de manera más rápida, cuando haya algún nivel de conexión social con esa persona. Me parece interesante, un ejemplo muy temprano, porque eso lo llevamos unos años con eso, como la introducción de una nueva tecnología con un propósito, en ese caso, mantener a la gente segura y tener un registro de todo, ese es el uso de la cámara corporal, se vincula con la importancia de capacitar a la gente en destrezas humanas y sociales, básicamente destrezas gerenciales, porque es manejo de una relación y cómo esas dos cosas se unen en el trabajo que hace el funcionario penitenciario. Eso en combinación con su trabajo principal, que es ayudar con la rehabilitación, pues hace que sus trabajos sean mucho más fáciles de llevar. Y es en casos donde también se han mejorado las instalaciones. Entonces yo creo que vamos a ver cada vez más ejemplos de eso, de la integración no solo de tecnología que la gente está accediendo a través de sus pantallas, pero yo les estoy dando esa presentación desde mi iPhone. Tiene mejor conectividad que mi computador. Y hay muchos ejemplos de diferentes tecnologías corporales o que se llevan en la mano que van a cambiar la manera de ejecutar esas funciones públicas y debemos pensar en eso y planear para incluir esas tecnologías. En conclusión, diría, en el Reino Unido hemos aprendido muchísimo durante los últimos 10 años de dos eventos principales, pues uno que creamos en nuestro sistema. Eso fue obviamente la salida de la Unión Europea y después por esa coyuntura externa que es la pandemia. Nos hemos aprovechado de ambos eventos para poder aprender y ver cómo mejor desarrollar nuestra administración pública. Lo hemos hecho con el programa de reforma, que es un programa multianual que va hasta el 2030 y subyacente a todo eso, como dejaron claro Daniel y Edgardo en sus presentaciones, tenemos el tema de la digitalización, información o datos, transformación digital y la cuarta revolución industrial. Van a haber muchas más curvas, más hacia la derecha si pensamos en la gráfica que mostré al principio. Y la próxima curva o cambio se va a enfocar muchísimo, creo yo, en la explotación de la automatización y esa cuarta revolución industrial y también el Internet de las cosas. Muchísimas gracias, Francisco, y es un privilegio estar con ustedes y espero que la señal no haya sido tan mala desde mi celular y espero con muchas ganas de escuchar la próxima presentación. Muchas gracias. Pues a ti, Rupert, muchas gracias por tu valiosa reflexiones sobre qué aprendemos de la pandemia, esta cuarta revolución industrial que llegó para transformar la dinámica del empleo público y naturalmente toda tu reflexión sobre la importancia de los valores, la ética, los principios, el rol de los gerentes públicos y cómo nos tenemos que adaptar a estos cambios de transformación. Qué bueno contar contigo y muy buenas tardes allá en Londres y por el apoyo que nos estás haciendo desde tu iPhone y por supuesto esta cooperación que nos une de años con el Servicio Civil Inglés. Permítame a continuación cerrar este valioso panel compartiendo algunas presentaciones con respecto a lo que implica desde el servicio público colombiano el poder de la información, el poder de los datos en lo que tiene que ver con lo que estamos haciendo en Colombia. Así que voy a compartir una presentación que parte de un principio fundamental para nosotros y son las perspectivas del empleo público colombiano en una sociedad digital, muy en la línea de lo que mis colegas han venido presentando anteriormente. Esta gráfica, de hecho, Daniel la compartió, es el tamaño del empleo público en Colombia. Como pueden ver en la diapositiva, tenemos un empleo público comparado con otros países de América Latina y comparado con otros países de la OCDE relativamente pequeño. Somos 1.308.000 servidores públicos en Colombia, de los cuales el 56% de la fuerza laboral lo tenemos en docentes en un 25% y uniformados en un 31%. Y tenemos nivel nacional, nivel central, nivel territorial, la rama judicial, los entes autónomos, es decir,
1.308.000 servidores públicos que, como mencionaba hace un rato, en algún momento de la pandemia, cerca de 800.000 estuvieron trabajando virtualmente desde su casa. Hoy en día estamos hablando de cerca de 80.000. Pero nosotros en el empleo público en Colombia no lo caracterizamos. Y este aspecto me parece importante compartirlo con ustedes, porque en el empleo público en Colombia el 52% son mujeres y el 48% somos hombres. En lo que tiene que ver con el grupo etario, la mayoría de los servidores públicos son adultos, son de 50 a 62 años, en un 39%. Y en su formación podríamos decir perfectamente que 5 de cada 10 servidores públicos o son profesionales o tienen un posgrado. El 65% de los servidores públicos en Colombia tenemos uno o más hijos. Y en lo que tiene que ver con la formación, el 28.6% son abogados, el 7% administradores, el 12% ingenieros, el 8% contadores, el 5% economistas y otras disciplinas. Y es ahí donde esas nuevas profesiones, como científicos de datos, analistas de datos, son nuevas profesiones que estamos promoviendo que cada vez más ingresan al empleo público. Un empleo público que tiene unos pilares que soportan el modelo del empleo público en Colombia. El mérito, por supuesto, que es un principio constitucional que establece que solamente los más idóneos y los más competentes podemos y debemos trabajar en el sector público. Las competencias, de las cuales también hemos hecho referencia en las anteriores presentaciones. Por supuesto, el desarrollo, la capacitación, el crecimiento como persona y como profesional. La productividad pública, para nosotros es un pilar fundamental del empleo público. La gestión del cambio, la capacidad de cambiar todo el tiempo y adaptarnos a las nuevas dinámicas, por supuesto la integridad y la ética en lo público, de estar en el ADN de los servidores públicos, en su corazón, el diálogo y la concertación como una posibilidad constante de interacción y, por supuesto, la transformación digital como un principio fundamental del empleo público para adaptarnos a estos cambios. ¿Por qué estos pilares son importantes? Porque en la medida en que tengamos mejores servidores públicos que ingresen por mérito, las entidades públicas van a prestar un mejor servicio al ciudadano. Y si las entidades públicas le prestan un mejor servicio al ciudadano, eso contribuye en aumentar la confianza del ciudadano con el Estado. Pero claro, se vino la cuarta revolución industrial, es una realidad y nos cambió la manera de trabajar, el antes en el trabajo, esa manera tradicional en la oficina a una mirada de poder trabajar en un modelo deslocalizado, desde cualquier lugar, desde cualquier parte, por supuesto, siempre en un enfoque orientado a resultados y de servicio al ciudadano. Entonces, esa industria 4.0 nos trae unos retos fundamentales. El primero asociado con que el cambio tecnológico y el poder de los datos seguirán aumentando, por lo que el aprendizaje de nuevas habilidades es y será una necesidad constante durante toda la vida, no solo la vida pública, sino durante toda la vida. El debate más constructivo para nosotros en Colombia no es si habrá o no cambios, porque de hecho los hay, sino cómo garantizar más y mejores resultados efectivos hacia el ciudadano. La agilidad y la adaptación del cambio debe ser una constante. Y empezar a analizar sobre cómo romper sesgos, por ejemplo, en la inteligencia artificial, y también entender cómo deben haber cambios regulatorios y enfocarse en una cultura de la transformación. Ya no lo mencionaba nuestro antecesor, no habrá transformación digital si no hay transformación de las personas. Evidentemente la automatización, el uso de algoritmos y la inteligencia artificial están en la vanguardia del mundo privado y lo tienen que estar cada vez más en el mundo de lo público. Eso nos lleva a repensar las estructuras organizacionales en una mirada mucho más horizontal, mucho más circular, mucho más eficiente, incluso en pensar la misma estructura y dinámica propia del modelo de empleo público en nuestros países y en particular en el caso nuestro colombiano. Esa estructura de la carrera administrativa tradicional es algo que estamos pensando y repensando en la manera de cómo tener una dinámica más flexible en el trabajo y en la movilidad. Y por supuesto un modelo de trabajo híbrido, donde tengamos la posibilidad de tener un trabajo virtual y presencial, deslocalizado, pero sobre todo donde haya un equilibrio entre autonomía y responsabilidad y control. Nosotros hemos definido en el caso colombiano una perspectiva propia del ciclo de vida del servidor público. Y en esa dinámica, en el contexto internacional, lo hemos ido adaptando, cómo los algoritmos empiezan a jugar un aspecto fundamental, por ejemplo, en el ingreso y en la planeación, porque disminuye costos, hay más candidatos, permite una mejor toma de decisiones para hacer ese match entre oferta y demanda, pero también empiezan y deben empezar cada vez más a surgir vacantes en nuevos empleos relacionados con la revolución digital. Analistas de datos, científicos de datos, auditores de algoritmos, expertos en reuniones virtuales, expertos en analítica y prospectiva en datos e información. También en la parte asociada con el desarrollo, pues naturalmente la capacitación, el entrenamiento en procesos de automatización de procesos es fundamental, en planeación más eficiente, en cómo se organiza el empleo, en cómo se distribuyen tareas, en cómo nos formamos y nos capacitamos. Y evidentemente en el retiro, también métricas de evaluación del desempeño, cómo medir de una manera más efectiva el buen servicio
del servidor público para que realmente las competencias hagan una diferencia en el ingreso y en el desarrollo para la toma de decisiones de los servidores públicos. Y en el caso colombiano hemos construido el concepto de servidor público 4.0. El servidor público 4.0 es aquel que se impulsa a mejorar sus capacidades, sus habilidades, sus destrezas, sus conocimientos en el marco de la cuarta revolución industrial, pero no solamente con el enfoque de tecnología, sino también su conocimiento, su aprendizaje continuo, la asertividad en la comunicación y, por supuesto, el retomar el valor y la mística y la filosofía del por qué somos servidores públicos. Nuestra razón de ser es servir en lo público y es servir con calidad a los ciudadanos. Y eso nos ha llevado a pensar en unas nuevas competencias que estamos adoptando, que se suman a las que tradicionalmente hemos tenido, como orientación al resultado, planificación, gestión y aspectos como el pensamiento crítico, el pensamiento analítico, la atención al detalle, el instruir con pedagogía, el entender instrucciones, la analítica de datos, la capacidad de argumentación de manera escrita y verbal, la resolución de problemas, porque en últimas todo el tiempo en el sector público resolvemos problemas, y un orden holístico nos llevan a pensar esas nuevas competencias que estamos desarrollando y definiendo para el servidor público 4.0. Pero también hemos encontrado otras asociadas con la gestión digital, la comunicación digital, por supuesto la gestión de la información, la capacidad de tener seguridad digital y salvaguarda en todo el tema del mundo digital. Un liderazgo en entornos digitales. La relación entre jefe y subalterno cambia, digamos, en esta perspectiva en el mundo digital. Una planificación, una programación, la estructuración de textos, una lectura crítica, la orientación al servicio y el manejo eficiente del tiempo, por supuesto, sumado a la negociación, son competencias digitales que estamos construyendo y que de hecho dentro de poco adaptaremos a través de un nuevo decreto, una nueva resolución para todos los servidores públicos en todos sus niveles en los procesos de selección. Pero no solo en el mundo digital, en el mundo del cambio y la planeación, también en competencias blandas o socioemocionales. La asertividad, el lenguaje claro, el respeto por la diferencia, por la inclusión, la empatía, el comprender esas relaciones con el otro. Por supuesto, la escucha activa constantemente al ciudadano y a los compañeros de trabajo. Una regulación emocional y, por supuesto, la resiliencia, que como la ingeniería o desde la psicología, esa capacidad de sobreponerse a las circunstancias como la que enfrentamos en este tiempo con la pandemia y, por supuesto, la tolerancia y el respeto por la diferencia. Y estas competencias nosotros hemos venido estructurando ya en 3 grandes bloques. El primero es que tenemos un Plan Nacional de Formación y Capacitación que orientó la capacitación de los servidores públicos a 10 años, cuyo eje 3 es el de transformación digital. Incluso ese plan lo sacamos y lo expedimos antes de la pandemia porque teníamos esa perspectiva que en una sociedad dominada por la información y por el conocimiento y los datos, pues los servidores públicos tenemos que capacitarnos en ese campo. También tenemos un Plan Nacional de Competencias que tiene una perspectiva propia, un diccionario, un catálogo de competencias que actualizamos todo el tiempo de acuerdo con las dinámicas propias de esta sociedad actual, de esta economía digital. Y por supuesto tenemos un programa de bienestar y en eso también innovamos y pensamos en un bienestar soportado también en el mundo de la transformación digital que hace parte de la capacitación, el entrenamiento y por supuesto el bienestar de nuestros servidores públicos. Y estamos construyendo lo que hemos denominado la movilización hacia la cultura híbrida en lo público. Esta transformación de las estructuras actuales en las entidades públicas deben ir cambiando. Debemos cada vez más flexibilizar la fuerza laboral y el servicio público. Incluso hemos empezado a cuestionar el hecho de que para determinado cargo público se requieran determinada profesión. En muchos casos importa más la competencia. Tenemos que promover la innovación y la agilidad como cimientos para la consolidación de capacidades diferenciadoras en el servicio público, asegurando procesos de retroalimentación efectiva y constante, incluyendo una medición y evaluación en tiempo real sobre la efectiva evaluación del desempeño, capacitando y gestionando nuevos aprendizajes, nuevas maneras de entender en esa relación del servidor público la manera de prestar un mejor servicio al ciudadano, promoviendo un equilibrio entre la vida familiar, laboral y personal a través de la gestión del tiempo en entornos híbridos. Un aspecto que nos parece fundamental y que vimos a lo largo de estos 2 años de la pandemia es una orientación hacia el empoderamiento y lo que llamamos la delegación efectiva. Ese liderazgo tradicional y autonomía versus el control. Es fundamental entender la autorresponsabilidad, la autonomía del servidor público donde esté trabajando y, por supuesto, la del jefe en la confianza para colocar un buen servicio al ciudadano como la principal tarea del servicio público. Gestionando la comunicación interna y externa, asegurando la productividad pública, construyendo un compromiso y un sentido de pertenencia en todos los servidores públicos, transformando la cultura, porque sabemos que no habrá cultura digital y no habrá transformación digital si no hay transformación de cultura, y no la habrá si no hay transformación de cada uno de los servidores públicos. Y por supuesto promoviendo la inclusión, la diversidad, la integración, la alternancia y la cooperación a nivel
local, a nivel nacional, a nivel internacional. Y hemos entonces entendido que para eso se requiere de una regulación, también para que haya una protección laboral de los derechos de los trabajadores, para evitar sesgos y transparencia en lo que tiene que ver con una regulación efectiva, para disminuir el sesgo, conocer los límites de los algoritmos, porque también, digamos, cuando esto se instaure tendrán debates muy de fondo en torno al sector público como ejemplo del uso de algoritmos, también en la recolección de datos, haciéndonos preguntas en torno a qué tipo de datos se deben recolectar, qué datos son estrictamente privados, es decir, una regulación en clave de recolección de datos y de derechos individuales. Y derechos colectivos de los servidores públicos, una regulación en clave de derechos colectivos, incluso porque hemos empezado a ver que el impacto y el uso de los algoritmos son espacios que tendrán que seguir construyéndose en la negociación colectiva, por ejemplo, en los debates de política pública en ese futuro cercano. Eso nos invita a una reflexión muy profunda en torno a qué aprender de los algoritmos, qué aprender de la inteligencia artificial, de la cuarta revolución industrial, qué desaprender como administración pública, como empleo público y qué reaprender. ¿Por qué? ¿Qué consideramos nosotros que le espera al futuro del empleo público en esta sociedad digital? Por supuesto, seguir promoviendo la diversidad, la inclusión en el empleo público, mejorar los esfuerzos, las competencias, los recursos para mejorar las habilidades y las competencias digitales, el desarrollo de nuevas competencias, el reskilling tan necesario para los que nos graduamos hace algunos años y el upskilling para aquellos que están ingresando en el mundo público en general para todos. Una nueva oferta de capacitaciones relacionadas con la industria 4.0, con la transformación digital, programas grandes de servidor público 4.0 para el país con políticas de Estado más que de gobierno. Nos esperan grandes reformas en cuanto a la regulación del trabajo, nos esperan la oportunidad para que el Estado se reinvente constantemente y, por supuesto, ocuparse más en pensar cuáles son los empleos que se deben crear y menos en cuáles van a desaparecer. Y naturalmente que sea una oportunidad para retomar ese valor, esa mística, esa ética, esa pasión por el servicio público. Así que permítame cerrar mi intervención con unos retos y conclusiones que hemos encontrado. Por un lado, el entender que el aprovechamiento de los beneficios de los algoritmos, de la inteligencia artificial, de todo el proceso de automatización en el empleo público, deben ir acompañadas de un constante y consciente y claro proceso de planeación y también de regulación con perspectiva de mediano y largo plazo, pero actuando en el inmediato. Se debe proyectar el servidor público 4.0, ese servidor del futuro que cada vez más tiene que ser del presente, para que responda efectivamente a la nueva realidad de su trabajo y a las necesidades de los grupos de valor, pero siempre protegiendo los derechos y los deberes individuales, tanto del servidor público como, por supuesto, los derechos y los deberes colectivos de los servidores, pero también de los ciudadanos. Es necesario continuar con un trabajo colaborativo, con organismos multilaterales, internacionales. Por eso celebramos profundamente este espacio con los colegas hoy de esta presentación especial. Por supuesto, entre el gobierno a nivel nacional y local, ni qué decir con la academia y, por supuesto, con el sector privado. En cuarto lugar, el servidor público 4.0 debe ser de todos. Ese servicio público 4.0 debe seguirse promoviendo desde la perspectiva de la inclusión, la diversidad, la vinculación de jóvenes, de personas con discapacidad, la paridad de género. En eso estamos comprometidos, hemos ido avanzando y entender las profesiones como una mirada transdisciplinaria e interdisciplinaria para el servicio público. Es necesario emprender mecanismos efectivos para el desarrollo de nuevas competencias laborales que requieren los servidores públicos y tener la capacidad de entender que en esta sociedad digital se deben interiorizar y, por supuesto, los tenemos que aplicar todos en la cotidianidad. Y, por supuesto, también reconocer que los algoritmos de la inteligencia artificial hay que darle su perspectiva objetiva en torno a sus pros y sus contras y, sobre todo, tener una capacidad para regular y orientar la actuación en el presente y en el futuro. Así que el cambio es ahora. La transformación digital no se va a dar si no transformamos al servidor público y en ese sentido es que comprendemos profundamente que el rol de servicio público es un rol en el que todos actuamos en el día a día para entender que debemos seguir construyendo unos mejores países, una mejor administración pública para el presente, pero sobre todo para el futuro de las nuevas generaciones, para el futuro de nuestros hijos. Así que qué gusto haber estado con ustedes. Quisiera dar un espacio de medio minuto para que mis colegas dejen un mensaje final de cierre en este balance total del servicio público. Así que los invito a que activen sus cámaras y que podamos dejar un mensaje de medio minuto para nuestros diferentes personas que nos están escuchando y van a ver esta transmisión. Edgardo, ¿tú qué mensaje final quieres dejar, por favor? Gracias. Bueno, básicamente, luego de escuchar a todos los colegas, creo que hay un consenso muy grande que la transformación digital
requiere una transformación del servicio civil. Creo que tenemos un reto grande en América Latina. Las dos presentaciones que me acompañaron lo muestran claramente. El caso de la transformación en el Reino Unido, la investigación que ha hecho la OCDE, muestran que efectivamente tenemos que dar pasos para introducir mayor coherencia y una planificación más lógica de los recursos humanos que necesitamos. Necesitamos organizar de una manera distinta el servicio civil, pensar eventualmente en este diseño de profesiones que existe en Inglaterra, mayor flexibilidad para que haya más movilidad de los recursos humanos, entendiendo que trabajan para el gobierno y no para distintas instituciones, y básicamente impulsar el desarrollo de nuevas competencias, respetando siempre, obviamente, los derechos laborales de los trabajadores en el sector público. Perfecto, muchas gracias. Rupert, ¿cuál es tu conclusión final? Por favor. Francisco, realmente ustedes me han inspirado y estoy muy emocionado por todo que hemos escuchado el día de hoy. Me inspira ver que tenemos muchos temas en común y también, Francisco, tenemos una muy buena relación con ustedes, con todos los colegas en el sector público en Colombia, y obviamente todos nos beneficiamos del gran trabajo que hacen en la OCDE, Daniel, con sus colegas. Yo creo que si podemos seguir con esos diálogos, vamos a poder lograr muchísimo para nuestros ciudadanos globales del mundo entero. Y yo creo que sus comentarios que han hecho ahora al final realmente destacan la importancia de los valores y el lado humano de todo eso. Y al final de eso trata el servicio público. Muchísimas gracias por la invitación. A ti, muchas gracias. Daniel, ¿y cuál es tu conclusión final para cerrar? Yeah, I mean, I agree with absolutely everything everybody said. Yo estoy 100% de acuerdo con todo que han dicho el día de hoy y me encanta trabajar de manera internacional en esos temas. Pueden parecer a veces problemas domésticos o nacionales, pero ya no hay ningún tema nacional. Es una de las lecciones claves que hemos aprendido de la pandemia. Muchas veces creemos que hay temas locales, pero todo está vinculado con las cadenas de suministro internacionales y no es nada diferente en nuestro sector. Es un gusto poder trabajar con ese enfoque internacional. Nosotros empezamos esos diálogos hablando del futuro del empleo público y lo que yo veo de todas las presentaciones de ustedes, mis copanelistas, que cuando escuchamos el discurso del futuro del empleo, escuchamos que los robots nos van a quitar los trabajos, etcétera. Pero no estamos hablando de eso, estamos hablando en el servicio público, en particular en la administración pública, es de un ejercicio de transformación enfocada. Es algo que hay que diseñar, es algo que hay que elegir, tiene que ser algo deliberado y tenemos que avanzar con eso para implementar tecnologías, pero también asegurar que el lado humano de la ecuación siempre sea lo más importante en el centro de trabajo que hacemos. Ese es mi mensaje final. Y bueno, los robots no vienen a reemplazarnos, solo si nosotros elegimos hacer eso después de analizar todo el caso de uso de manera lógica. Y por eso veo que el lado humano es igual de importante que la tecnología. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, muchas gracias a todos por acompañarnos. Recordemos todos que lo único constante es el cambio y por supuesto que ese futuro del que hablamos del empleo público cada vez más es el presente y es responsabilidad de todos nosotros seguir avanzando en una sociedad más equitativa y que la transformación digital tiene sentido en tanto que tenga un sentido social, un sentido humano. Recordemos siempre que el centro del Estado es el ciudadano y su corazón los servidores públicos. A mis colegas de panel, muchas gracias y a todos los que nos acompañaron en este CLAT y como siempre, bienvenidos a Colombia. Un abrazo fraterno desde Colombia y muchas gracias.